Bueno, buenas noches. Esta es otra clase más del seminario de Derecho Penal, modalidad tradicional. Hoy vamos a tratar distintos fallos de la Corte relacionados con las medidas de seguridad. Eh, Inicialmente vamos a comenzar. Primero un segundito, vamos a visualizar la pantalla para poder comenzar con la clase. Bien. Como dijimos, vamos a tratar distintos fallos de la Corte relacionados con las medidas de seguridad. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es qué son las medidas de seguridad o de qué estamos hablando cuando hablamos de medidas de seguridad. Primero que tenemos que saber es que el sistema penal tradicionalmente posee una respuesta que se encuentra asociada a las penas. Las penas están desarrolladas o están todos los tipos de penas que nuestro ordenamiento jurídico conoce, están desarrolladas en el artículo 5 del Código Penal, que son la reclusión, la prisión, la inhabilitación y la multa. Bien, son los cuatro especies de pena que nuestro ordenamiento jurídico contempla. Sin embargo, existen otro tipo de respuestas más asociadas o que tradicionalmente se asocia a respuestas de naturaleza administrativa o disciplinaria, que son las conocidas medidas de seguridad. Bien, Eh, las medidas de seguridad son de distinta naturaleza o distinto tipo y vamos a desarrollar algunas de ellas y vamos a ver qué es lo que ha dicho la Corte respecto de cada una de ellas. Bueno, los fallos que vamos a ir desarrollando son tres, en principio. El fallo Gramajo, el fallo RMJ y Antuña. Bien, todos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, Algo que es importante o que es importante marcar es que tradicionalmente se conoce en nuestro derecho eh, algunos tipos específicos de medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, las más aceptadas, si se quiere, son las medidas de seguridad de tipo curativas, que son aquellas que se aplican a individuos que son inimputables en virtud del artículo 34, inciso primero. Eso quiere decir que que no tienen la capacidad de comprender y dirigir sus acciones y son peligrosos para sí o para terceros. Bajo esas circunstancias, se declara una medida de tipo curativo y estas personas son sometidas a internamiento o medicación o la medida que se estime pertinente. Bien, eh, esa es una medida de tipo curativa. Tutelar es en el caso de los menores, por ejemplo. Cuando un menor comete un delito, se toman medidas de seguridad de tipo tutelares. Pero sin embargo, el fallo Gramajo versa sobre un tipo específico de medidas de seguridad que son las medidas de seguridad de tipo eliminativas. Y lo primero que hay que señalar en esta cuestión es que la Corte cuando falla en Gramajo lo hace respecto del artículo 52 del Código Penal y la denominada eh, prisión por tiempo indeterminado a causa de la multirreincidencia. Bien. Eh, Ese articulado hasta el mismo fallo de la Corte pacíficamente había sido interpretado que se trataba de una medida de seguridad de tipo eliminativa que era constitucional. Bien, entonces, ¿en qué radica la importancia del fallo Gramajo? En que a partir de ese momento existe un cambio en la interpretación de la Corte respecto de este tipo de medidas y específicamente sobre este artículo puntualmente. Tengamos en cuenta que si bien la Corte hace un control de constitucionalidad difuso por el cual se va a pronunciar en un caso concreto respecto de una situación específica, esto tiene una suerte de posibilidad de ser generalizado a otros tipos de conducta. Bien, si bien el fallo Gramajo tuvo un voto, una resolución unánime, pero hubo un voto de la mayoría y un voto por separado respecto de algunas cuestiones puntuales. Vamos a iniciar tratando el voto de la mayoría. Bien, esa mayoría estaba compuesta
de la doctora Elena Hayton de Nolasco, el doctor Juan Carlos Maqueda, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, el doctor Ricardo Luis Lorenzetti. Bien, en tanto que votaron de manera individual el doctor Enrique Santiago Petracci, el doctor Carlos Fait y la doctora Carmen Argibay. El voto mayoritario, en lo sustancial, vamos a desarrollar concretamente cuáles son las partes medulares del fallo, no sin perjuicio después de que el fallo en extenso es mucho más rico y tiene muchas más cuestiones por desarrollar. Eso, nosotros en esta parte vamos a tratar de ver lo central. Respecto de la naturaleza jurídica del artículo 52, recordemos que este artículo establece, y hasta el día de hoy establece, por lo que pues no ha sido derogado, se impondrá reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la última condena cuando la reincidencia fuere múltiple. Bien, ¿esto qué quería decir? Que producido un número determinado de reincidencias, el sujeto podía ser sometido a una pena habiendo agotado la pena impuesta en la última sentencia, podía quedar detenido por tiempo indeterminado en base a este artículo 52 del Código Penal. Bien. Esto había sido sostenido por la Cámara Nacional, esta naturaleza jurídica de medida de seguridad había sido sostenida por la Cámara Nacional de Casación Penal en el precedente Sosa. Bien, ese fue el último eh, precedente que se venía manteniendo hasta ese momento, hasta el nuevo voto de la Corte. Lo primero que dice la Corte, o lo segundo en realidad en este caso, sería que el artículo 52 se trata de una pena y no de una medida de seguridad. Bien, ¿por qué dice es una pena y no una medida de seguridad? Porque las medidas de seguridad tienen un desarrollo de tipo administrativo, ¿bien? Y no, no de ejecución penitenciaria. Las medidas de naturaleza postdelictuales para alcohólicos y otros tipos de personas incapaces son medidas que tienen corte administrativo y no de castigo como puede ser la prisión en un centro o establecimiento de detención carcelaria. Eh, entonces, digamos, lo que está fijándose o lo que está viendo la Corte en este momento es no tanto el nomen juris, o sea, cómo se le dice a esta, cómo se le está diciendo, cómo se está tratando esta normativa, sino en realidad se está fijando en cuál es la realidad de este articulado, bien cómo se va llevando adelante. Es por eso que en la realidad se trata de una pena, no de una medida de seguridad. Es por eso que afirma que la naturaleza jurídica es esa, es la naturaleza jurídica de una pena. Otra cuestión que también no puede olvidarse es que por más que se le ponga nombre de medida de seguridad, no podrían dejarse de lado lo que se denominan las limitaciones de naturaleza constitucional. Bien, sigamos adelante. Respecto de la peligrosidad manifiesta, lo que afirman es que se le atribuye a ser una consecuencia jurídica preventiva especial frente a la peligrosidad manifestada por el sujeto. Eso sin negar al mismo tiempo que se trata de una medida de naturaleza aflictiva de defensa de la sociedad eh, ante, ante las personas que son tratadas o que son consideradas como incorregibles. ¿Bien? ¿Y por qué incorregible? Porque una persona que ha sido declarada, recuerden que el artículo pide la declaración de reincidencia, fue múltiples veces sometida a tratamiento tutelar de la 24660 y finalmente ninguno de esos tratamientos ha tenido resultado y el sujeto ha seguido cometiendo delitos. Bien, entonces dicen que se trata de un sujeto incorregible revelado por el número y la gravedad de las condenas que debe cumplir. Recordemos acá que tranquilamente una persona podría haber cometido hurtos o robos agravados y terminar
siendo condenado. No estamos hablando de la multirreincidencia como una pena para ser aplicada en delitos graves. Si bien es posible que ante delitos graves se aplique, lo más lógico es que ante una seguidilla de delitos leves termine siendo condenado el sujeto a una pena del artículo 52, o por lo menos así se aplicaba con anterioridad al fallo Gramajo. Además afirman que si se tratara de como se trata de una pena, esa pena es inconstitucional. Y veamos cuáles son los fundamentos para la declaración de inconstitucionalidad. Nos consideran que el artículo 52 va a violentar el principio de culpabilidad, que está legislado en los artículos 18 de la Constitución Nacional, en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La proporcionalidad de las penas, el principio de reserva, el principio de legalidad, el derecho penal de acto, la prohibición de persecución penal múltiple, lo que se conoce como nem bis in idem, y la prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes. Todos estos legislados en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, como ya dijimos anteriormente. Bien, ¿qué sucede en este sentido? Vamos a ir sin perjuicio de que vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos en momentos más adelante, vamos a explicar un poquito, a detenernos sobre estas cuestiones de esta formulación de la Corte. ¿Por qué se refiere al principio de culpabilidad? Bueno, es bastante sencillo de entender. Cuando un tribunal condena y aplica una pena dentro de la escala punitiva que establece para cada tipo delictivo, el tribunal selecciona una pena. Esa pena se selecciona entre un mínimo y un máximo. Bueno, seleccionada esa pena, por un mismo hecho, seleccionar además una pena extra, como es la del artículo 52, no responde al principio de culpabilidad. Digamos, el sujeto ya fue castigado por el ilícito, ya se le aplicó una pena, supongamos 10 años de prisión, este sujeto va a cumplir esos 10 años y si luego de cumplidos los 10 años de detención continúa compurgando la pena del artículo 52, esa pena, ese extra de sanción penal, no responde al principio de culpabilidad. Bien, eso es lo primero que afirma la Corte. En consecuencia, si no cumple con el principio de culpabilidad, tampoco cumple con el principio de proporcionalidad de las penas, porque las penas tienen que ser proporcionales al disvalor de la conducta manifestada en el hecho delictivo que se comete. Bien. Viola además el principio de reserva, porque no está estipulado legalmente o no está lo mismo que el principio de legalidad. Respecto del derecho penal de acto, como dijimos recién, los sujetos son castigados por las conductas que realizan. En este caso no se está castigando una conducta en puntualmente un delito, sino se está castigando el haber adquirido una cierta cantidad de condenas, lo cual en sí mismo no es un delito o no puede ser tipificado como tal porque no hay lesión a ningún bien jurídico. Bien, la conducta ya está tipificada y está sancionada por la ley. Y el principio de prohibición de persecución múltiple es que si yo ya fui juzgado, esta es una crítica que comparte además el Instituto de la Reincidencia. Si yo ya fui juzgado por un delito y a consecuencia de ese juzgamiento se me aplicó una condena en un primer proceso y luego fui juzgado en un segundo proceso y se me volvió a aplicar una condena y fui juzgado en un tercer proceso y se me volvió a aplicar una condena y cumplí cada una de esas condenas, en la cuarta declaración de reincidencia no me pueden a mí traer a colación los procesos anteriores porque yo en esos procesos ya cumplí mi condena, ya cumplí con la persecución y ya cumplí con la condena impuesta, con lo cual es valorar un hecho por el cual yo ya fui sancionado anteriormente. Esa valoración no debería existir. Respecto de la prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes, es que una pena que no cumpla con el principio de proporcionalidad, que no cumpla con el principio de culpabilidad, ni el de reserva, ni el de legalidad, es por tanto una pena inhumana, cruel y degradante. Respecto de lo que se conoce con el derecho penal de autor y el principio de proporcionalidad, específicamente la Corte dedica algunas palabras y expresa.
se apunta a encerrar a una persona en una prisión bajo un régimen carcelario por un tiempo mucho mayor al que correspondería de acuerdo con la pena establecida para el delito cometido, debido a la forma en que conduce su vida, que el Estado decide considerar culpable o peligrosa. Lo que sucede acá es que el sujeto no es menos cierto que el sujeto que ha cometido un delito y ha sido condenado, ha cometido otro delito y ha sido condenado, ha cometido un nuevo delito y ha sido condenado, es un sujeto que conduce su vida dentro de lo que se conoce el ámbito delictual. Entonces, esto hace estimable o hace predecible valorar que ese sujeto va a continuar cometiendo delitos en el futuro. Entonces, lo que hace la ley en este sentido es anticiparse a esa comisión de delitos, digamos, eh, se anticipa al sujeto por considerarlo un sujeto peligroso y los castiga. Bien, en este sentido se abandona el derecho penal de acto, digamos, el derecho penal de acto es aquel que castiga las conductas. Y siempre el derecho penal de acto tiene una particularidad, es que siempre llega después. Digamos, ¿por qué después? Llega después de que se produjo el robo, después de que se produjo el hurto, después de que se produjo el homicidio. No va a llegar nunca antes, porque sencillamente el derecho, de eso se trata el derecho penal de acto. El derecho penal de acto castiga las conductas que yo ya realicé, no castiga las conductas que yo estoy por, es probable futurológicamente que yo las cometa. Comprendamos lo siguiente, el derecho penal de autor, el derecho penal peligrosista, lo que hace es decretar que una persona es peligrosa como si fuera un objeto peligroso, como si fuera un animal peligroso, y por en consecuencia toma medidas en contra de esa persona. Entonces degrada al sujeto en su calidad de persona. El derecho penal de autor es criticable en este sentido. Y lo que hace es pensar en un sujeto como una cuestión, como un ente peligroso, y entonces dice o valora que es muy probable que ese sujeto en su futuro cometa delitos, y entonces anticipa no una pena, pero sí una medida destinada a neutralizar ese peligro. Bien, que en la práctica penitenciaria, en la práctica judicial y penitenciaria es análoga a una pena, digamos. ¿Qué hago yo para neutralizar a un sujeto peligroso? Lo encierro. Es lo mismo que si hubiera sido penado, pero penado sin haber cometido ningún tipo de delito. Bien, de eso se trata. Eh, Veamos un poco más adelante. En esta misma línea se va a agregar que la pena y cualquier otra consecuencia jurídico-penal del delito debe abstenerse de ser cruel, lo que ocurrirá cuando sea desproporcionada respecto del contenido del injusto del hecho. Todas las medidas penales que incorporen una privación de derechos tienen que guardar esa proporcionalidad. Es por esa razón que las magnitudes del injusto se traducen en escalas penales penales. Reiteran, una pena cruel es entendida como aquella que importa una evidente violación al principio de proporcionalidad de la reacción punitiva con el contenido del injusto del hecho. En este sentido, hay una imposibilidad de que el injusto del hecho se relacione con la medida o respuesta, porque la medida o respuesta está relacionada con la pena que se le impone ante ese hecho. Esta pena accesoria, que viene a ser el artículo 52, no está relacionada con el hecho cometido, está relacionada con el modo de vivir del sujeto. Respecto de la crítica que formulan a la peligrosidad, dicen, o afirma la Corte, en este caso, que la peligrosidad, considerada seriamente y con base científica, nunca puede ser base racional de la privación de la libertad por tiempo indeterminado, tal como se la menciona corrientemente en el derecho penal, ni siquiera tiene esta base científica, o sea que es un juicio subjetivo de valor de carácter arbitrario. La pérdida, presunción de peligrosidad, confirma que en el fondo se trata de una declaración de enemistad que excluye a la persona de su condición de tal y de las garantías subsiguientes. Bien. Veamos por qué, cuál es la crítica de la peligrosidad, que está relacionada con esto que vamos a ver después, que es el cálculo de probabilidad y la ley de los grandes números, que es algo que tenemos que explicar un poco más detalladamente. Eh,
La peligrosidad, el desarrollo de la peligrosidad como base científica o la base científica para el desarrollo de la peligrosidad es un campo de estudio que es muy controversial. Sepan ustedes que existen al menos cuatro métodos o cuatro metodologías de estudio distintas que abordan el tema de la peligrosidad. Bien, ninguna de ellas es utilizada por los tribunales en Argentina. Básicamente los tribunales analizan a criterio del juez o a criterio del tribunal interviniente cuál es la peligrosidad que ese sujeto posee en abstracto antes de aplicar o valorar la condena. Pero no hay allí el auxilio de otros profesionales relacionados con la materia. Y existen dos eh, grandes vertientes que trabajan sobre el tema de la peligrosidad. La vertiente actuarial, que es la vertiente que se basa en la metodología eh, de investigación y los grandes números, digamos, cómo se valora cada distintos factores que inciden en la vida de las personas para determinar probabilidades de actuación y conducta, un desarrollo que viene del ámbito de, de las leyes de seguros, y el método clínico. Bien, el método clínico que se basa en el estudio de, no del estudio de grandes poblaciones, sino en el estudio de sujetos particulares y características particulares presentes en características de personalidad presentes en distintos sujetos puntuales y que se analizan si esas características poseen una suerte de generalización o como estando presentes o asociadas generan una cierta posibilidad de predicción de las conductas o del riesgo que estos sujetos presentan. Estos dos ámbitos no están presentes en nuestro país. El cuarto ámbito es el método actuarial clínico, que es la mezcla de métodos de naturaleza actuarial y métodos de naturaleza clínica. Bien. Eso no está en el fallo, es un tema muy interesante si en algún momento lo quieren estudiar, pero sepan que hay todo un campo de estudio relacionado con la valoración del riesgo. Eh, ¿Por qué dicen que es un juicio, digamos, subjetivo de valoración del carácter de la persona y en este sentido es arbitrario? Porque no se vale ningún método corroborable, digamos. Una de las cuestiones que podemos valorar acá es que, digamos, uno debe tener, o algo que no posee en las sentencias, es un dato estadístico y una corroboración científica de cuáles son los aciertos y los errores y cuál es la probabilidad de que esa sea de que esa sea eh, el riesgo que el sujeto presenta. Eh, y es una declaración, ¿por qué se trata de una declaración de enemistad respecto del sujeto? La declaración de peligrosidad, por esto que yo les dije anteriormente, si no está asociado a una conducta delictiva, en realidad lo que se está diciendo acá es que en realidad la pena se vincula a lo que el sujeto es, a lo que la persona es. En este sentido es peligroso y entonces se transforma en un enemigo del Estado, en un enemigo de la sociedad. Se trata de personas de mala vida que se transforman en su suerte de personas peligrosas que deben ser neutralizadas. Respecto del cálculo de probabilidad y la ley de los grandes números es lo que yo les decía recién que viene del mundo de los seguros. Para que ustedes lo entiendan de una manera más gráfica, se los voy a explicar precisamente tomando, por ejemplo, el ejemplo de qué sucede cuando ustedes, por ejemplo, van a asegurar un vehículo eh, a un seguro o a cualquier seguro que ustedes tengan. Ustedes concurren y les van a preguntar qué auto tienen, de qué modelo es, en qué lugar ustedes viven, si están casados, si están solteros. Eh, bueno, les van a pedir datos personales y todos estos datos sirven para qué? Para con esos datos conformar una base de datos que a ellos les diga
cuál es el riesgo o cuáles son las probabilidades de que ustedes sufran un mayor o menor índice de siniestros en su vida. Bien. Eh, en base a esos índices de siniestros los van categorizando. Por ejemplo, si ustedes han tenido en el último año o no algún hecho de tránsito, por eso hay personas que han tenido accidentes de tránsito pagan pólizas más altas que las personas que no los han tenido. Entonces, de esa manera, todas estas variables influyen en la valoración de cuál es el riesgo de siniestro y cuál es el riesgo o cuál es la tasa que ustedes deben pagar para que el seguro sea, para el seguro sea un negocio asegurarlos. En este sentido, es algo similar con el sujeto. ¿Qué sucede? La ley de los grandes números tiene que ver con la posibilidad real que ustedes, al cumplir su condena, vuelvan a la sociedad y no vuelvan a reincidir. Entonces, esto es calculable. Esto es lo que esto es lo que calcula o lo que se denomina el método actuarial, que posee un estudio muy generalizado, pero que todavía no está desarrollado en nuestro país. El método actuarial lo que hace es categorizar, por ejemplo, preguntarse por cuál es su edad, cuál es su sexo, dónde vive, si tiene relaciones familiares, o sea, tiene padre, tiene madre, tiene hermanos, se ve con los hermanos, tiene trabajo, tiene hijos, ha estado detenido con anterioridad, consume drogas, consume alcohol, etcétera. Bien, toda una serie de indicadores que a la ley de los grandes números y a la actuación de probabilidad le dice que ustedes tienen más o menos probabilidades estadísticas de reincidir en el delito. Esa es la ley de los grandes números y el cálculo de probabilidad. Entonces ustedes tienen un sujeto X, tiene más o menos por cero probabilidades de reincidencia. Entonces, si esta es la ley de los grandes números, ¿dónde está la crítica y cuál es el problema? La crítica y el problema de la ley de los grandes números es la siguiente. Supónganse que ustedes tienen una tasa de reincidencia del 5% o del 10% en el género específico de delito, que esto es algo importante. Ustedes no pueden hacer una tasa de reincidencia para todos los delitos, tiene que ser específica al delito que se comete. Entonces, supónganse que una persona que cometió un robo en el último tiempo tiene una tasa de reincidencia al ser liberada de una probabilidad de reincidencia del 5%. Si este sujeto tiene un 5% de probabilidades, tenemos que valorar si lo ponemos en libertad o no. El problema está en que cuando se lo pone en libertad, no se sabe si ese sujeto integra el 95% que no va a volver a delinquir de los números totales, o el 5% que sí va a volver a delinquir, porque el número ayuda a predecir la probabilidad o el porcentaje, no a determinar quién de esos sujetos de manera específica es quien va a volver a reincidir. Bien, entonces en la reincidencia no se puede individualizar. Entonces, eso es una de las grandes fallas o la falla metodológica más importante que tiene la teoría de los grandes números. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces, citada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirma lo siguiente. La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro. Es decir, agrega a la imputación por los hechos realizados la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán. Con esta base se despliega la función penal del Estado. En fin de cuentas, se sanciona al individuo con la pena de muerte, inclusive, no con apoyo en lo que ha hecho, sino en lo que es. Sobra ponderar las explicaciones que son evidentes de este retorno al pasado absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. El pronóstico será efectuado en el mejor de los casos a partir de diagnósticos ofrecidos por pericias psicológicas o psiquiátricas del imputado. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C, número 126, caso Fermín Ramírez contra Guatemala, sentencia del 20 de junio del 2005. Como puede verse, se deja una puerta abierta a la valoración de la peligrosidad por parte de la Corte Interamericana. Eso nos lleva al otro método que yo les nombré con anterioridad, que no es el método actuarial, sino que es el método clínico o pericial, que tiene que ver con la participación de la medicina, la psiquiatría
y la psicología en la valoración de riesgos de reincidencia en sujetos específicos. Tengamos en cuenta lo siguiente, eso ayuda, pero modernamente lo que se utiliza en los países desarrollados es la combinación de métodos actuariales con métodos periciales, periciales médicos y psiquiátricos, ¿bien? Que son métodos clínicos denominados. En cuanto a la medición de la peligrosidad, en la realidad de los tribunales, acá la Corte hace algunas consideraciones que son interesantes. Bien, se refiere a qué es lo que pasa en la vida real, bien, qué es lo que sucede. Y dice la Corte, en su fallo, dice, por el contrario, en el caso de que se hable de peligrosidad abierta o abiertamente o no, se lo hace sin esa base, o sea, con un juicio subjetivo de valor del juez o del doctrinario, con lo cual resulta un concepto vacío de contenido verificable, o sea, de seriedad científica. Afirman que implica un gran sinceramiento de parte del máximo tribunal, bueno, en un tema como este. Resulta directamente un criterio arbitrario inverificable. Bien. Y además concluyen con una declaración categórica que no deja lugar a dudas y afirma. En síntesis, la peligrosidad tomada en serio como pronóstico de conducta siempre es injusta e irracional en el caso concreto, precisamente por la naturaleza de probabilidad, pero cuando la peligrosidad ni siquiera tiene por base investigación empírica, carece de cualquier contenido válido y pasa a ser un juicio arbitrario de valor, que es como se maneja en el derecho penal. Esto es el considerando número 24 del voto de la mayoría. Bien, sigamos un poco más adelante. Vamos a hablar de lo que se conoce como la base empírica de la peligrosidad. Bien, ¿y qué es lo que dicen? La Corte acá les va, si tenemos otra cita, otro párrafo, otro considerando, y dice, dice que no hay juicio de peligrosidad, sino una declaración acerca de que determinada persona es indeseable o directamente declarada fuera del derecho y por tanto privada de dignidad de la pena, privada de todos los derechos que se le asisten a los habitantes de la nación y son garantizados por la Constitución Nacional, entre los que, por supuesto, cuentan el de la legislación penal, el no ser sometido a penas crueles, el de no ser penado dos veces por el mismo hecho y básicamente el ser considerado persona, considerando número 26. Respecto de la pena de la accesoria del 52, agrega, dice que declarar a un ser humano peligroso, pero no porque hubiera verificado previamente su peligrosidad, sino simplemente porque se lo considera fuera del derecho como un enemigo al que resulta conveniente contener encerrándolo por tiempo indeterminado. Bien, eh, a esto se refiere o de esto se habla la Corte, digamos, a la contención de los sujetos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la peligrosidad no tiene una base científica, cuando la peligrosidad obedece a una declaración del juez que no está asociada a ningún estudio serio, digamos, del tema. Dijimos que además hay un desarrollo fuerte en materia de valoración de la peligrosidad relacionado con el método actuarial, relacionado con el método clínico, de valoración del riesgo, y no hay nada de esto en una sentencia, y por otro lado se aplica solamente fundada en la comisión de un hecho delictivo anterior, eso es una valoración o es una declaración de peligrosidad respecto del sujeto. Bien, es una declaración de enemistad del Estado, de parte del Estado, eso es lo que afirma la Corte. Respecto de esto, en la parte final, el considerando número 30 expresa, y en esto vamos a ir leyendo y vamos a ir tomando partes de lo que ha dicho la Corte respecto de esta medida de seguridad. Todo este apartado se refiere a lo que son las medidas de seguridad de tipo eliminativas. Recuerden que nosotros ya hablamos de las medidas curativas, de las medidas tutelares y estas son las denominadas eliminativas. Eh, como tales, las medidas eliminativas no están reconocidas a nuestro derecho. Sin embargo, yo creo que existen y que hay otras nuevas legislaciones que son interesantes de tratar en este tema.
Voy a explicarlas o las voy a nombrar al final del video para que ustedes las tengan presentes y vean que no se trata de un tema fácil de tratar, ni de un tema fácil de tomar postura o posicionamiento. Bien, más allá de los posicionamientos que hay algunos autores como el doctor Zaffaroni, que es votante en este fallo, que son claros, que son definidos y que no dejan de, bueno, de mantener su postura a lo largo del tiempo. Bien, veamos las conclusiones. Respecto de las conclusiones, afirma: la reclusión accesoria para multiresidentes del artículo 52 del Código Penal es una pena. Bien, con esto la Corte le está negando la naturaleza de medio de seguridad que había venido sosteniendo con fallos anteriores o que se venía manteniendo hasta ese momento. Recordemos que el fallo es del año 2006. Las llamadas medidas de seguridad pre y post delictuales que no tengan carácter curativo, que importen la privación de la libertad como sistema carcelario, son pena. ¿En esto qué quiere decir? Que si una persona queda detenida a consecuencia de una medida de seguridad del tipo que fuere, es una pena. Dice, no debe tratárselo como una medida de seguridad, sino como precisamente como una pena. Bien, y entonces aplicar todas estas consideraciones que se hacen respecto de las penas. Continúa diciendo: una privación de la libertad que tiene todas las características de una pena es una pena. Bien, entonces reitera y hace extensivo. Pero ¿por qué esta afirmación de la Corte de que se trata de una pena? Esta afirmación tiene que ver con que una buena parte de la doctrina venía diciendo que como se trataba de una medida de seguridad administrativa, no gozaba de los derechos y garantías que sí gozaba el penado. Ahí radicaba una de las grandes cuestiones. Entonces, bajo esta falacia nominativa, eh, se evitaba darle los derechos y garantías que el sujeto detenido tenía como condenado. Bien. Continúa diciendo el inciso D: la reclusión, como cualquier otra pena establece del artículo 5 del Código Penal, no cambia su naturaleza de pena por ser impuesta por tiempo indeterminado. E tampoco la cambia por el hecho de que se la prevea como una pena accesoria o como una pena conjunta. Bien, sepan que las penas accesorias son las que se imponen con otra sanción y la conjunta es la que, o sea, la que se impone con otra pena de la cual depende, y la conjunta se impone con otra pena de la cual no depende, pero que sí la acompaña. Bien, ¿qué esto qué quiere decir? ¿Cuál es el chiste? Digamos que si la accesoria se cae, también se cae, o sea, digamos, si se cae la principal, se cae la accesoria. Pero en la pena conjunta, si se cae una de las penas, la otra se mantiene. Bien, esa es la distinción. La palabra penado del artículo 18 de la Constitución Nacional abarca a todos los que sufren una pena, como a los que sufren los mismos efectos con cualquier otro nombre. Bien, con esto la Corte afirma su voluntad de recurrir a la naturaleza de las prácticas y no a la denominación o a los nombres que se les aporten. Agrega el punto G que históricamente la pena del artículo 52 es la de relegación proveniente de la deportación francesa de 1885 de Guayana, que reemplazó a la ley de 1854 y esta pena a la pena de galeras. Acá hacia la Corte un poco de historia. Y recordemos que estas dos penas que nombra la Corte están equiparadas a la pena de muerte. La pena de deportación compartía la misma gravedad que la pena de muerte en las legislaciones antiguas, porque recordemos que el deportado no tenía ningún derecho. Lo mismo ocurría con la pena de galeras. La pena de galeras era una pena por la cual te ibas a trabajos forzados arriba de un buque mercante. No te volvían a ver con vida porque la gente en ese trabajo no duraba mucho tiempo. Bien. El inciso H agrega: llegó a nuestra legislación en el año 1903 como complemento de la deportación a Ushuaia y de la llamada Ley de Residencia. Esto es algo muy interesante porque el complejo penitenciario nacional en su auge estuvo integrado por el famoso penal de Ushuaia. ¿Y quiénes iban al penal de Ushuaia? Delincuentes graves, digamos, asesinos,
presos políticos y multireincidentes, personas que estaban detenidos por tiempo indeterminado. Ellos eran alojados o ellos integraban los detenidos en el penal de Ushuaia a quienes se los enviaba. Recuerden que el viaje en tren duraba mucho tiempo, meses, y por las condiciones del terreno, y que, bueno, la mayoría de la gente que iba ahí no volvía. El inciso I conserva carácter relegatorio porque federaliza a los condenados sustrayéndolo de la ejecución de las provincias respectivas. Bueno, recordemos que hoy en la ley de ejecución penitenciaria un condenado tiene derecho a estar cerca de su casa. Lo que no sucedía en ese momento que muchos de estas personas venían de la ciudad de Buenos Aires o de provincias del norte y eran enviados a Ushuaia, al clima más hostil de la Patagonia. El inciso J dice es una clara manifestación del derecho penal de autor, pues pretende penar por lo que una persona es y no por lo que ha hecho. Es fácil decirlo porque la pena accesoria del artículo 52 se imponía además de la pena impuesta por el delito cometido, con lo cual no reemplazaba a la pena inicialmente. Entonces no tenía un hecho o que lo fundamentara inicialmente como base. El inciso K, si se la considera pena por el último hecho, es desproporcionada y por ende cruel. En la misma línea que veníamos hablando. Si se la considera que se la impone por los hechos anteriores, se está penando dos veces los delitos que han sido juzgados y por los que la pena está agotada. Esto que decíamos anteriormente, que también se le critica al Instituto de la Reincidencia. Si yo he cumplido y agotado una condena, valorar nuevamente una condena anterior para agravarme la condena que se me va a imponer nuevamente, no deja de ser una doble valoración de, de un hecho o de un pasado o de algo que está en el pasado. Sin embargo, los tribunales mayoritariamente aceptan la valoración de una condena anterior como un agravante porque se ha demostrado en esas circunstancias que el tratamiento tutelar no ha tenido efecto sobre el sujeto que ha sido condenado por la comisión de un nuevo hecho delictivo. El inciso M establece que tampoco es posible fundarla en la peligrosidad porque ésta responde a una probabilidad de los grandes números que en el caso concreto siempre será incierta. Esto es lo que yo le expliqué anteriormente respecto del método actuarial. Como no existe investigación al respecto, la peligrosidad no responde en la práctica penal a criterios de grandes números, sino a juicios subjetivos de valoración. Esto es lo que se conoce como la valoración del juez, básicamente, o del tribunal respecto de la peligrosidad del sujeto. Que es un método que ha sido mundialmente conocido, que se ha aplicado, pero que hoy en día no responde a los estándares de la ciencia o los desarrollos que hay en la materia vinculados específicamente con la utilización de los métodos actuariales y con la utilización de del método clínico como elementos específicos de valoración del riesgo o peligrosidad. Bien, por eso es una situación que no es aceptable. El punto dice, se afirma que el legislador la presume, con lo cual se quiere decir que el legislador se vale de una peligrosidad inexistente y meramente inventada por él para declarar una enemistad que priva a la persona de todos los derechos constitucionales. Bueno, acá lo que dice, esto es interesante de nombrar porque, ¿qué dicen muchos o qué decían los jueces en este momento? Decían, nosotros lo único que hacemos es aplicar la letra de la ley, el código establece que esto debe ser así, entonces de esta manera se aplica. Entonces, indirectamente lo que están diciendo, nosotros aplicamos la valoración de peligrosidad que hace el legislador. Bueno, entonces este legislador está inventando o está realizando una presunción de peligrosidad que no tiene ninguna valoración en el caso concreto y en la realidad del sujeto, más allá de un elemento que es la producción de distintas reiteradas de condenas para entenderlo como un sujeto peligroso. Recordemos que puede ser tranquilamente una persona que se dedica a realizar hurtos y que le va muy mal realizando hurtos y ha terminado condenada por lo menos 4 veces para que esta pena se le imponga. La pena prevista en el artículo 80 del Código Penal no está en cuestión en esta causa. Lo que se cuestiona es la pena de multirreincidencia por delitos menores del artículo 52.
Acá lo que la Corte aclara es que no se está refiriendo a la pena de reclusión por tiempo indeterminado de los delitos contemplados en el artículo 80 del Código Penal, porque ahí hay una crítica también de parte de la ley en una valoración de peligrosidad y se dice que se trata las penas las penas perpetuas son penas de naturaleza eliminativa. Bien, ha sido una crítica realizada por muchos doctrinarios y realizada por muchos juristas que no ha tenido no ha tenido llegada a los tribunales o a la jurisprudencia y se ha mantenido la constitucionalidad de las penas relativas o de las penas de reclusión y prisión perpetua del artículo 80 del Código Penal. Bien. El punto Q dice que en el caso concreto se pretende penar un robo que merece pena de 2 años de prisión con una pena mínima de 12 años. Bien, ahí muestra cuál es la gravedad de aplicar este instituto. Bien, o sea, de 2 años a 12 hay una diferencia de 10. El inciso R, en estas condiciones, la pena en el caso concreto viola el principio de proporcionalidad, constituye una clara muestra del derecho penal de autor, infringe el principio de humanidad y declara a Gramajo como extraño a derecho. Hay una cita de un fallo de la Corte Interamericana que no lo vamos a ver, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Con eso finaliza lo que es el voto de la mayoría. Vamos a ver algunas consideraciones muy puntuales respecto de lo que serían los votos de los jueces que hacen por separado respecto del voto mayoritario y antes de seguir adelante. El doctor Petracci establece acá que no se admite el pronóstico de reincidencia, pues afirma el que quien es imputable tiene derecho a que no se pronostique nada y que quien es imputable a que no se le trate peor que a quienes deben responder por sus actos ante la sociedad. Bien, ¿con esto qué quiere decir? Que tanto el sujeto imputable tiene derecho a que no se presuma nada de él, sino que se lo pene por lo que realiza, y que el inimputable, en este caso, si fuera un inimputable, tiene el mismo derecho, o por lo menos el derecho a ser tratado de la misma manera que el sujeto es imputable. Bien, establece en definitiva lo que se considera como un piso mínimo. Respecto de la pena como necesariamente asociada a la culpabilidad, esto es lo que vimos anteriormente, no hay posibilidad de aplicar una sanción o no debería existir en nuestro derecho una posibilidad de sancionar a una persona sin que eso responda al principio de culpabilidad y sin que eso responda directamente a lo que es la, a lo que es el disvalor de la conducta realizada. Bien. Si vamos hablando un poco más adelante, la creación de responsabilidad. Bueno, esto es lo que también veníamos diciendo anteriormente, la creación de responsabilidad por acciones futuras. La pena por peligrosidad es una pena que mira al futuro y establece una sanción pensando o tomando en cuenta que el sujeto próximamente ha de cometer delitos. Pero es una sanción que no busca castigar por el hecho que ya se cometió, por el hecho delictivo cometido, sino que busca neutralizar para que no se cometan hechos futuros. Bien, y son distintos. Y esa neutralización de una persona es una neutralización sin base y que por tanto es inconstitucional, como bien lo declara la Corte. Respecto, bueno, implica también una violación al principio de non bis in idem. Pero acá hace una salvedad y bien establece el doctor Petracci que existe, existe en la sociedad lo que se conoce como el derecho a la defensa social o un derecho de la sociedad a defenderse. En este sentido, dice que si bien es cierto que no es posible que negar a la sociedad el derecho de defenderse de quienes amenazan toda injerencia estatal destinada a anular la libre actuación del individuo en sociedad presupone la existencia de un argumento de peso que lo autorice. En este sentido, la circunstancia de que un sujeto pueda válidamente ser calificado como peligroso para sí o para la sociedad no podría ser
descartada de antemano como un fundamento legítimo que autorice al Estado a adoptar las medidas necesarias para hacer cesar el peligro y eventualmente para proceder al encierro efectivo del sujeto de quien proviene la amenaza. Sin embargo, es de toda evidencia que en un Estado de derecho ello no puede suceder de cualquier modo, a riesgo de que la libertad del hombre pierda toda protección, es decir, que en todo caso la cuestión decisiva será cómo ha de acreditarse ese peligro y la entidad de la amenaza. Bien, pues es algo parecido a lo que yo les venía nombrando con anterioridad, que en otros lugares del mundo, en otras latitudes, se acepta esta valoración del riesgo que la que venimos hablando, esta posibilidad de valoración del riesgo, respondiendo a métodos o técnicas de base actuarial, técnicas de base clínica y técnicas de base mixta actuariales clínicas, que son o responden a un estudio científico detallado de la valoración de la peligrosidad y de la conducta del sujeto. Esta valoración respecto de una condena anterior o dos condenas anteriores o cinco condenas anteriores no tiene el peso suficiente como para ser una valoración seria de la peligrosidad si es que en ese caso se quisiera tomar en cuenta o se quisiera tener en cuenta. Acá la ley dice algo que para mí es importante, que se trata, dice la ley afirma específicamente que se trata de sujetos imputables. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos hablando de inimputables, estamos hablando de imputables. Como imputables tienen derechos a todas las garantías constitucionales que establecen para las personas que están sometidas a proceso. Esto quiere decir, tienen las mismas garantías de los penados, quienes son sometidos a medidas de seguridad. No tiene sentido que tenga menos derechos una persona porque se le aplica una medida de seguridad que una persona que ha sido penada. Bien, si se supone que la medida de seguridad es de menor intensidad que la pena, que la pena es la respuesta más grave que tiene el sistema jurídico ante una persona. Como personas imputables tenemos la capacidad de conducirnos de manera responsable. Esto quiere decir que tenemos derecho a conducirnos y que si nosotros cometemos un ilícito, ser castigados por la comisión de un ilícito, por la comisión de ese ilícito puntualmente, no por una futurología respecto de qué es lo que podría haber sucedido o no en el futuro. Bueno, respecto de la prohibición de exceso y el principio de proporcionalidad son como las dos caras de la misma moneda, relacionados con la prohibición del Estado de excederse en la proporcionalidad del castigo. No puede el Estado asegurar sus fines, digamos. Por supuesto que si aplicamos la prisión o detención perpetua, seguramente vamos a evitar que este sujeto vuelva a delinquir o que vuelva a tener reincidencia por algún sentido. Pero no es menos cierto que eso viola el principio de proporcionalidad porque no responde a la violación del bien jurídico, sino que utiliza el bien jurídico como excusa para aplicar una sanción de tipo neutralizante. Bien. Respecto a la inconstitucionalidad, por falta de ajustes al sujeto concreto, es esto que yo les decía recién. eh, no hay en el artículo 52 ninguna posibilidad en los tribunales de graduar la respuesta, de decir, bueno, el tribunal está presente la peligrosidad y por tanto se aplica la medida del artículo 52 o no está presente la peligrosidad y por tanto no se va a aplicar este artículo, luego de haber hecho una valoración específica sobre este elemento de peligrosidad. Como esto no se permite en la ley, sino que se presume, la ley, el sujeto tiene derecho a que no se presuma nada respecto de él y por tanto tiene derecho, o digamos, corresponde la declaración de constitucionalidad de la norma como viene estableciendo. Otro elemento que nombra es que cualquier sujeto sometido a una prueba de este tipo tiene derecho a aportar prueba en contrario, a aportar elementos para probar que no es un sujeto peligroso, ya que el Estado sustituye a la medida por una medida de naturaleza menos gravosa. Bien. En este sentido, esto no se puede cumplir porque la ley en el artículo 52 hace una presunción de iure de peligrosidad. Bien, la ley está afirmando que ese sujeto es peligroso sin dar lugar a ningún tipo de prueba en contrario. A eso se refiere.
Y acá se habla de lo que se dice, lo que es la reinserción social versus la prevención especial. Bien, acá hay una finalidad que establecida en la normativa nacional, tanto como internacional, que es que los sujetos deben reinsertarse socialmente. Y hay otra finalidad que es la prevención especial, que es que ese sujeto no vuelva a cometer delitos. Bien, entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que está primando o qué es lo que debe respetar el Estado? El Estado debe no solamente atender a la prevención especial, sino que además debe tender a la reinserción social de ese sujeto que ha sido condenado. Bueno, acá reiteran un elemento que para mí no está presente en este caso puntual del artículo 52, pero que sí es interesante para considerar otros supuestos y en este sentido el voto está yendo más allá, me parece, del caso concreto, está siendo un voto docente y establece que también acá está presente la prohibición de la pena de muerte. Bien, y en este sentido establece, dice que la finalidad de la readaptación social de la pena de prisión del artículo 5, inciso 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos no puede ser desvinculada de la prohibición de la pena de muerte del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos a partir de la correlación de ambas reglas con el Pacto de San José. Se pretende el principio general de que el Estado no puede eliminar a ninguna persona en forma definitiva de la sociedad, sea que lo haga a título de pena o de medida. En este sentido, debe recordar que el encierro perpetuo aparece como un sucedáneo de la pena de muerte y que los argumentos que se esgrimen en su favor son prácticamente idénticos a los que invocan aún hoy en favor de la pena de muerte. Ambos buscan una solución final por medio de la exclusión absoluta del delincuente. Bien, no es menos cierto, acá hay dos formas de ver el castigo que están operando siempre en estos casos graves. La primera es la retribución, digamos. Esta persona puede o no merecer esta pena de encierro perpetuo o de pena de muerte, porque lo merece, porque el hecho que cometió es tan grave que merece esa pena de muerte o merece ese castigo. Esa es la visión, una visión que está operando ahí. La otra visión es, ¿por qué lo vamos a poner en libertad si es un riesgo para la sociedad que eventualmente este sujeto va a cometer nuevos hechos delictivos? Entonces no lo devolvamos nunca a la sociedad, dejémoslo aislado o eliminémoslo. En este sentido son las dos visiones, la retribución y la prevención general, digamos, y la prevención especial, perdón, de que el sujeto no vuelva a reincidir. Entonces, frente a eso, la Corte establece que la Corte, y acá el doctor Petracci vuelve a citar, que eso le está prohibido al Estado. Bien, esa visión o tomar esa determinación que es fácil para el Estado, le está prohibido, porque ninguna persona tiene derecho, o sea, ningún Estado tiene derecho a eliminar a sus ciudadanos. Respecto de la consideración subjetiva de peligrosidad y el control judicial suficiente, bueno, se refiere a lo que ya veníamos hablando anteriormente de cómo se considera o cómo se valora la subjetividad en la valoración del peligro que está en el sujeto, bien específicamente en el condenado. Y en que en este sentido sí se establece que tiene que haber un control suficiente de la declaración de peligrosidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si el juez admite la peligrosidad o no la admite, tiene que haber una segunda instancia que valore o que pueda llegar a cuestionar eh, esa decisión, esa valoración, digamos, respecto a la peligrosidad del sujeto. Y acá establece, bueno, vuelvo a citar el artículo 52 y los artículos 18 y 19 de la Constitución, el inciso 5, inciso segundo de la Convención Americana como normas violentadas. El doctor Fait agrega algunos otros elementos a tener en cuenta en su voto,
Dice que en este caso estamos hablando de un límite a la intervención del Estado, digamos que esto que yo les venía nombrando anteriormente, que tiene que ver con hasta dónde puede llegar el Estado en su afán por sancionar y en su afán por prevenir los delitos. En este caso se habla de una causa eh, de que debe haber una causa antecedente de la pena o de las medidas de seguridad. Eh, y en este sentido, lo que dice es interesante, dice que la reacción punitiva del Estado debe estar siempre vinculada al hecho previo conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional. Esto quiere decir que ya sea pena o medida de seguridad, no se puede aplicar sin que responda a un hecho antecedente. Y ahora bien, si ya se aplicó una pena, además aplicar una medida de seguridad de esta naturaleza que es, como puede ser la reclusión por tiempo indeterminado, parece un exceso, o por lo menos así le ha parecido a la Corte. Eh, el nomen juris, o lo que se denomina fraude de etiquetas, tiene que ver con esto que yo les decía anteriormente, de denominar medidas de seguridad a lo que son en realidad penas, y de esa manera evitar darle al sujeto los derechos y garantías que se establecen para las penas. Bien, entonces la persona sujeta a una medida de seguridad tiene menos derechos y menos garantías que quien ha sido condenado a la imposición de una pena. Eso es lo que se conoce con el nombre de fraude de etiquetas. Además, el Estado tiene prohibido la eliminación de personas molestas o peligrosas. Bien, en este sentido agrega el doctor que resulta claro que esa no puede ser la finalidad de la pena, por cuanto contradeciría la naturaleza del Estado de Derecho, como tampoco el objetivo denominado de aseguramiento frente a la presunta peligrosidad puede ser la razón que habilite la imposición de una medida de estas características. Se trata de esta vieja discusión, si se quiere, de si el Estado puede renunciar a la vida o si la vida de las personas está por debajo de los del Estado. Digamos, los sujetos particulares están por debajo del Estado y el Estado puede prescindir de ellos, o el Estado o los sujetos particulares están por sobre el Estado y el Estado debe respetar a los sujetos individuales. Esa discusión se ocupaba el doctor. Eh, y el derecho penal debe destinarse a la penalización de conductas y no de personas, ¿bien? No de personalidades, de sujetos por su personalidad. Respecto del voto de la doctora Carmen Ajibay, establece o cita el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto establece que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en la ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nuestro sistema penal solo habilita el jus pudiente respecto de conductas humanas. En ese sentido se pronuncia la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San José, perdón, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bien, recalca esto la doctora Argibay. Con eso finaliza el fallo Gramajo en las consideraciones más importantes y bueno, esta visión sobre lo que son las medidas de seguridad de tipo eliminativas. Vamos a ver ahora rápidamente las medidas de seguridad curativas y qué es lo que dijo la Corte en el fallo RMJ. El fallo RMJ es interesante. Vamos a resumir estos antecedentes del caso para que ustedes lo entiendan. Hay una persona que es condenada, no es condenada, es sometida a proceso por un homicidio. Rápidamente hay un informe que dice que esta persona es inimputable. A consecuencia de la declaración de inimputabilidad, se ordena la inmediata internación de la persona en un establecimiento psiquiátrico y nunca más se vuelve a saber de ella por unos 10 o 15 años, no me acuerdo bien exactamente cuánto fue la fecha, pero luego de una cierta cantidad de años, fíjense ustedes que el conflicto de competencias viene así. Esta causa está en los tribunales hasta que en un momento se produce una división de competencias, se crean tribunales específicos en la zona. Digamos, había un tribunal en el partido
y específicamente se creó un tribunal más cerca del lugar. Bien, entonces, ¿qué hace? Se trasladan las causas, se ordena el juez provincial, el juez en la provincia ordena trasladar las causas a este partido de la localidad de Buenos Aires. Cuando se trasladan los expedientes, el juez que lo recibe se declara incompetente. Y ahí se declara una contienda de competencia negativa, que quiere decir que hay dos jueces que se están declarando incompetentes, que dicen yo no puedo intervenir, yo tampoco. Entonces, ¿quién decide? La Corte Suprema. Cuando esta causa llega al conocimiento de la Corte Suprema dice, se encuentra con este expediente y dice, bueno, resuelve la contienda de competencia negativa, atribuye y dice, este juez se debe continuar encargándose de la causa, sin perjuicio de lo cual, y ahí la Corte dice, le vamos a decir algunas cosas al juez y a los jueces en general, para que las tengan en cuenta cuando traten una medida de seguridad de naturaleza curativa, a riesgo de que hagan incurrir al Estado Nacional en eh, responsabilidad internacional por violar los derechos de estas personas que están sometidas a una medida de seguridad. Bien, entonces establecen y dicen lo siguiente. Lo primero que dicen, y aunque parece una obviedad, es que los pacientes mentales requieren una protección especial. En este sentido, el sujeto había quedado sometido, es bastante interesante leer los antecedentes de la causa porque la causa hasta se perdió durante años, estuvo perdida durante años. Y en todo ese tiempo este sujeto siguió internado y nadie lo fue a ver, nadie supo nada de él, estuvo en esta condición de internado y nunca se lo volvió a ver. En este sentido, claramente la protección legal no había sido la protección especial que el Estado debe dar a una persona, a un paciente mental, sino incluso una protección menor a la que se le da a un condenado. Que en este sentido existen distintos principios constitucionales que están en juego, digamos, en el tema de controlar la salud y el bienestar de las personas que están sometidas a medidas de internación por padecer algún tipo de enfermedad de esta naturaleza. Y en este sentido establece que surge de la Constitución Nacional en sus artículos 16, 17, 19, 33, 41, 43, 75, inciso 22 y 23, instrumentos internacionales de derechos humanos y instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 7, 9, 10, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros convenios en vigor para el Estado Nacional, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, aprobada por la Ley 25.280, y en vigor el artículo 14 de septiembre de 2001, esto según el considerando 7. Todas estas normas están en juego cuando se trata de personas sometidas a una internación por un estado de inimputabilidad y padecer una enfermedad mental. Además agrega que que son obligatorios el cumplimiento de los principios para la protección de enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud. En este sentido, es algo que por ahí, acá hay que hacer una distinción que por ahí no tiene que ver tanto con lo que está en el voto, sino con que entender lo que no dice el voto que es interesante o lo que deja traslucir el voto. Los enfermos mentales o la enfermedad mental es una categoría que no es inmediatamente subsumible en la categoría de imputabilidad o no imputabilidad. Una persona puede padecer una enfermedad mental y ser imputable. ¿Por qué? Porque la imputabilidad jurídicamente considerada se basa en la capacidad para comprender y dirigir las acciones en el momento de la comisión del hecho ilícito. La capacidad de comprender y dirigir no siempre está afectada específicamente cuando el sujeto padece algún tipo de trastorno mental. A la inversa, un sujeto, por eso mismo una persona que es imputable puede tener una enfermedad mental y seguramente una persona que es inimputable padezca algún trastorno
sobre la salud, sobre su salud mental. Bien, entonces, en consecuencia de esto, es amplia el ámbito en el cual prima o en el cual debe regirse esta ley, porque es generalizable a una gran cantidad de población y son los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud. Bien, y acá la normativa, ustedes en el fallo los van a ver, ahí están los distintos principios citados uno por uno. Bueno, les recomiendo que los desarrollen y que los evalúen. Dentro del catálogo de derechos mínimos vamos a ver dos o tres para tenerlos en cuenta y establece, bueno, derecho a ser informado del diagnóstico, al tratamiento más adecuado y el de menor y menos riesgoso, derecho a un examen médico practicado con arreglo a los procedimientos autorizados por el derecho internacional, derecho a negarse a recibir determinado tratamiento y formatos terapéuticos, el derecho a recibir los médicos adecuados tendientes a la cura y el mejoría, donde las negligencias y los retardos en la prestación de un tratamiento pueden restar justificación a la internación y volverla ilegítima, derecho a la continuidad del tratamiento, derecho a la terapia farmacológica adecuada, bueno, derecho a un registro preciso, derecho a la confidencialidad, derecho a la reinserción comunitaria, derecho al tratamiento menos represivo, derecho a la no discriminación. Todos estos derechos se aplican específicamente a las personas que padecen una enfermedad mental, cualquiera sea la persona a la que nos estemos refiriendo y si ya sea se trate de un imputable o un imputable o inimputable jurídico, que es una categoría distinta. Bueno, y acá habla de los requisitos para la internación involuntaria, lo que se conoce como privación de libertad. Bien. Eh, y acá establece que los problemas mentales que impiden juzgar a los responsables, primero, que la enfermedad sea establecida de manera probada, digamos que debe probarse en el expediente que la persona padece una enfermedad mental que la pone en la necesidad de ser internada. Que el problema debe revestir un carácter o una amplitud legítima de la internación forzada. Esto quiere decir, no porque el sujeto haya robado un pedazo de pan, lo vamos a internar de por vida. Si el sujeto cometió un delito grave que justifica la internación forzada de por vida, esto tiene que ser valorado también, digamos, porque la internación es una medida extraordinaria y tiene que ver mucho con la naturaleza violenta del sujeto hacia sí o hacia terceros. La internación no puede prolongarse válidamente sin la persistencia del problema. ¿Y esto qué quiere decir? Que la evaluación de la peligrosidad del sujeto tiene que ser periódica. Tiene que persistir la peligrosidad para sí o para terceros. No puede ser que la peligrosidad no se evalúe en ningún momento y que el sujeto continúe detenido indefinidamente. Bien, a eso se está refiriendo con la cuestión terapéutica. Y bueno, otro tema son los tratamientos forzosos y los tratamientos destinados a la neutralización de los sujetos. ¿A esto que nos estamos refiriendo? Era de práctica en algún momento de la historia que a los enfermos mentales se les aplicaban drogas, pero las drogas no estaban destinadas al tratamiento y rehabilitación del sujeto, sino que eran drogas para mantenerlos sedados y que no sean problemáticos. Bien, entonces esas drogas no apuntaban, no tenían una finalidad terapéutica, todo lo contrario, eran drogas que apuntaban a hacerlos más dóciles para poder tratarlos, para poder manejarlos, digamos, no en el sentido de tratamiento clínico, sino en el sentido de manipulación. ¿Bien? A eso se refería, no, así se utilizaba el tratamiento. Entonces, por eso se afirma que existe la garantía del debido proceso en la internación psiquiátrica, que no es solamente una cuestión relacionada con la internación psiquiátrica en ámbitos civiles o administrativos o incluso de familia. Incluso en la internación penal existe el debido proceso en la internación psiquiátrica y existen derechos que tiene el internado, quien es recluido, a ser tutelado y que ser tutelado por organismos específicos del Estado encargados de esto que tienen que cumplir esa misión.
Y específicamente los jueces también están obligados a hacer una vigilancia activa de esta situación. Eh, Además, se aplican a los casos concretos el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad y el principio de igualdad. Esto quiere decir lo mismo que yo les decía anteriormente, que las medidas que utiliza el Estado contra un paciente psiquiátrico tienen que ser razonables, tienen que responder a un objetivo específico que es el tratamiento del sujeto. Tienen que ser proporcionales, no se puede ante un mínimo riesgo neutralizar al sujeto con una internación de por vida o drogarlo de por vida eh, por un mínimo riesgo. Debe haber un riesgo, debe ser una fuente de riesgo importante o peligro importante para la sociedad, ¿bien? Y deben tener un trato igualitario. Además, se les reconoce se reconoce la aplicación del principio de legalidad y la no arbitrariedad en la aplicación de este tipo de medidas o de internaciones respecto de los sujetos. Eh, la no arbitrariedad implica que la privación de la libertad debe producirse por causas y métodos calificados de legales. Bien. Eh, Otro elemento es que para que el sujeto vuelva a su casa o para que el sujeto recupere el tratamiento ambulatorio, no es necesario que se neutralice totalmente la peligrosidad. Un sujeto puede tener un riesgo y sin embargo volver a la vida en sociedad. Por ejemplo, una persona que toma sus medicamentos y está y neutraliza con esos medicamentos su estado de peligroso, puede volver y tener un tratamiento ambulatorio. ¿Qué sucede? Es que si esta persona en algún momento no toma los medicamentos, se vuelve un sujeto peligroso para sí o para terceros. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en vez de tenerlo internado indefinidamente, lo que se puede hacer es colocarle un acompañante terapéutico que sea una persona encargada de ayudarlo a recordarle que todos los días tiene que tomar la medicación y asegurarse que todos los días tome la medicación, por ejemplo. Bien, entonces con esa simple ayuda o con esa simple vigilancia de mantenerlo tomando los medicamentos, se asegura la posibilidad de eh, no tener que internar indefinidamente a esta persona. Bien, Eh, vamos con un fallo más relacionado con las medidas de internación en sujetos inimputables, el fallo Antuña, que es el que habíamos dicho anteriormente, y vamos a ver o vamos a desarrollar rápidamente lo que ustedes pueden ser, los que les pueden causar algunas dudas. En este fallo les habla de la internación psiquiátrica por tiempo indeterminado. Respecto de los antecedentes del caso, vamos a ver este párrafo de acá. Dice que en lo sustancial el juez de instrucción declaró inimputable a GJA en virtud de lo dispuesto por el artículo 34, inciso primero del Código Penal, en su favor dictó el sobreseimiento en el proceso penal en el que se le imputaba la comisión del delito de abuso sexual y dispuso su internación compulsiva en una unidad psiquiátrica del Servicio Penitenciario Federal. Esa internación es compulsiva temporalmente indeterminada en una institución psiquiátrica penitenciaria, tomando como único fundamento un informe de un solo médico forense quien se entrevistó solo una vez con el imputado y emitió un informe escrito de apenas unas pocas palabras en menos de 24 horas en las que se recomendaba simplemente un tratamiento bajo algún régimen de internación. Sin escuchar la opinión de otro profesional y sin ningún debate previo, el juez de instrucción dispuso la medida de seguridad más severa disponible, el encierro por tiempo indeterminado en una institución psiquiátrica penitenciaria. Tampoco llevó a cabo ningún proceso de conocimiento dirigido a producir la certeza sobre la comisión de la conducta imputada, su carácter penalmente ilícito y la atribución del hecho imputado. A este respecto, el proceso solo incluyó la declaración policial de la persona que denunció haber sido víctima de abuso sexual que ella atribuyó al señor A. Bien, acá podemos ver dos cosas, o por lo menos debemos distinguir dos cosas. Una es la obligación del juez de continuar o de esclarecer el hecho que ha sido sometido a proceso o ha sido sometido a su conocimiento. Bien, como fundamento, como, como medida principal, digamos, si tiene o no la obligación de
En este caso, obviamente, tiene la obligación de continuar con la investigación y esclarecer el hecho. Y respecto del segundo elemento, es la declaración, digamos, de la internación. No puede ser en estas condiciones, no puede ser compulsiva y no puede ser algo que no se discuta procesalmente en un expediente o que no se someta a contradicción una internación de esta naturaleza. Bien, claramente esto es un fallo antiguo. Eh, En este elemento se refiere en primer lugar a las analogías que existen entre la internación por la coacción civil y la penal. Bien, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil deben existir o primar las mismas garantías en uno y otro ámbito. No puede, respecto de las personas internadas por medidas curativas. Bien, y a ambas se les va a aplicar la ley de salud mental. Bien. Y respecto de las diferencias, expresan que existirían diferencias entre el régimen penal del artículo 34, inciso primero, segundo párrafo, y el civil, provenientes de las condiciones de la internación, pues el penal se cumple en una institución psiquiátrica penitenciaria que puede ser más rígido y la liberación o externación conforme al artículo 34 del Código Penal exige una resolución judicial con previa audiencia de peritos y el Ministerio Público. En el ámbito civil, el equipo de salud es de la institución es el que lleva a cabo la internación, quien resuelve las altas externaciones o permisos de salida debido solo firmar el juez interviniente. Bien, esa es la diferencia entre uno y otro procedimiento. La razonabilidad de las condiciones más severas. Bueno, esto es bastante fácil de entender, que tiene que ver con que si para aplicar un régimen más gravoso de internación y de tratamiento, deben haber motivos, deben haber causas que avalen razonablemente esa medida para que sea tomada de esa forma. Otra vez aparece el debido proceso de la internación psiquiátrica como un elemento requerido, digamos. No puede una internación psiquiátrica, por ser tal, evitar el debido proceso y de esa manera evitar el tratamiento procesal correspondiente a cualquier causa donde se aplique una pena. Tanto cuando una causa donde se aplica una pena como donde se aplica una medida de seguridad y específicamente la internación psiquiátrica por tiempo indeterminado, tienen que ser sometidas al debido proceso y en este sentido es vital la contradicción y los controles activos. Bien. Bueno, respecto a las limitaciones temporales, este es un aspecto importante porque establece que la persona declarada incapaz de culpabilidad tiene un derecho igual al condenado como autor responsable de conocer con anticipación el plazo máximo por el cual puede producirse la privación de la libertad, específicamente en los casos de la aplicación del artículo 34, inciso primero, siendo la obligación del tribunal que le impone la medida fijar un plazo máximo de duración, asegurándose una razonable proporcionalidad entre el ilícito y la medida ordenada. ¿Esto por qué? Porque existía en algún momento la declaración de inimputabilidad, la internación compulsiva, y esa internación era a veces extensa. Supongamos que el sujeto cometió un hurto, que puede tener una pena de un mes de prisión, y estaba detenido 15 años. Bien. O cometía lesiones y estaba detenido de por vida. ¿Qué les está diciendo la Corte en este fallo? Decir, no, si usted lo va a internar, primero le tiene que decir un plazo, cualquiera sea, y en realidad ese plazo tiene que estar en relación al peligro que el sujeto ha demostrado, y en ese sentido la proporcionalidad vuelve a tomar una faz, porque el peligro demostrado es lo que habilita la internación. Entonces, el tratamiento, y en este sentido, ¿cuánto es el tratamiento que se le va a dar y cómo se lo va a tratar para que este sujeto deje de ser peligroso? A eso se refiere la Corte cuando dice esto. No puede estar detenido indefinidamente, no puede no saber cuál va a ser su tratamiento y no puede no saber, no puede estar en peores condiciones que un condenado, básicamente. Acá se citan también algunas cuestiones relacionadas con el derecho comparado. Bueno, no, esto ya no. Esto ya finaliza
el artículo. Bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad y el tratamiento que se realiza de parte, de parte de lo que es el sistema judicial y la importancia de desarrollar tanto uno como otro. Lo que ustedes tienen que considerar es lo siguiente. El sistema responde de dos maneras. Con penas, bien, por un lado tenemos todo lo que son las penas y todo lo que son las sanciones y con medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son este abanico de respuestas de naturaleza administrativa que están ligadas a los procedimientos penales, que como ven no son pocas y no son poco conflictivas y eh, generan, digamos, en el Estado cierta responsabilidad que ya la Corte se ha encargado de remarcar. Porque yo les decía recién que hay penas de naturaleza, o sea, ahí se discuten cuestiones relacionadas con medidas de seguridad de tipo eliminativas y distintos tipos de medidas de seguridad en distintos ámbitos que ustedes pueden considerar y que son problemáticos hoy en día. El primero de ellos, por ejemplo, que ustedes tienen que considerar es el delito de terrorismo. ¿Qué pasa con el terrorismo? Que el Estado habilita no solamente la sanción anticipada, digamos, con la sanción de conductas que hoy serían actos preparatorios, son calificadas de delito y son sancionadas con penas. Eso es un primer elemento. Pero además, el Estado autoriza toda una serie de medidas de seguridad para el sujeto que ha sido condenado. ¿Bien? Y no solamente el Estado Nacional argentino, sino que el Estado Nacional argentino se ha obligado por pactos internacionales relacionados con la prevención y la persecución del terrorismo. Bien, eso es un elemento. Entonces tienen por un lado el delito de terrorismo, el delito de los asesinos en serie, digamos, una persona que ha cometido, supónganse, 5 homicidios y que en 30 años o 40 años va a solicitar la prisión, la libertad condicional. Esa persona, ¿cuáles son el Estado va a tomar medidas de seguridad sobre ese sujeto o no? ¿O qué sucede con los agresores sexuales o con hoy en día el Estado ha sancionado la ley, ha creado registros de ofensores sexuales y ha creado un registro, bancos de datos genéticos relacionados con las personas condenadas por delitos sexuales? Esos delincuentes o esos delitos, esas personas que han sido condenadas por delitos sexuales están sometidos a medidas de seguridad y todas estas medidas de seguridad son problemáticas, ¿bien? Y no es tan fácil decir eh, no hay que aplicar ninguna medida de seguridad o sí hay que aplicar medidas de seguridad. Como yo les dije, hay autores que tienen una posición tomada al respecto y otros que no. Bien, y hay elementos a favor de una y a favor de otra. Sí es interesante saber y tener conocimiento de que actualmente los tribunales no están utilizando distintas herramientas que sí se están utilizando en el derecho internacional comparado para valorar el riesgo de violencia, que es fundamental tratar y tener en cuenta tanto para quien defiende a una persona que está siendo sometida a una medida de seguridad como para aquel que desea la imposición de una medida de seguridad por considerar que existe un grave riesgo para la sociedad y para los terceros e incluso para el mismo sujeto. Bueno, hasta acá la clase del seminario y bueno, nos vemos en el próximo video.